Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Desde aquí, desde el Estadio La Cartuja, en Radio Betis, con Quique, con nuestro querido Paco Riscardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí muy buena. desde estos estudios del campo de Betis. Maravillosos estudios, ¿eh? Fantástico. ¿Has visto lo grandes que son? Es la primera vez que vienes, ¿no? Pues sí, la primera vez que vengo aquí. Bueno. La verdad que espectacular. Nosotros pues, no. Aprovechate que es la primera vez que viene. Lino Carrocedo, ¿qué tal? Muy buena. Yo creo que Muy buena. Este ya no viene más, ¿eh? Yo hoy, sabiendo que venía Paco y lo poco que viene aquí la primera, y lo poco va a otro sitio, que tampoco digo, pues mira, yo no voy a prepararme nada, de hecho no me lo he preparado. Te traigo una musiquita, una joyita y ya Sí. si después Bueno, si ya te comento haremos... algo, si tú lo ves bien y conveniente. Ya haremos... Vamos, la musiquita estaría bien que la pusiéramos porque... Sí, pero no te preocupes, porque la que se echa de menos aquí a Lali. Pues le vamos a dedicar la canción a Lale. Pues sí, pues porque la semana pasada estuvimos con Lali, estuvimos con el psiquiatra José Manuel y muy bien, estuvimos una tertulia fantástica. Además José Manuel yo creo que se lo pasó bien. Ya Sí, ha llamado para que le pasemos el enlace y todo para escucharse o pasárselo a sus amistades. Correcto. Paco, que le encanta el cine, ¿eh? O sea, no te dejes de ir mucho, que además... Aquí, bienvenido. Y bueno, ya sabéis que estamos emitiendo desde aquí, desde el Estadio de la Cartuja, donde está en Radio Betis, y también emitimos para Radio Guadalquivir y también para la emisora municipal de Andalucía, que por cierto el otro día estuve con Chencho y está fenómeno, está bastante bien, ha salido del paso del tema coronario. Y ya le dije que no se preocupara, que aquí estamos Angelino y yo para dar... Tampoco que seamos monárquicos. Exactamente, que tenga cuidado con los llantos y con estas cosas, porque uno... Y a bombear, ¿no? Uno cuando le pasan estas cosas coronarias se vuelve muy sensible, entonces hay que tener mucho cuidado porque... es que todo te parece y te echa a llorar porque es que le ha pegado ya el gol, es que no va a pegar palo, no ha entrado el gol de milagro aquí que estamos hablando de fútbol. Vamos. Esos son los 4 primeros días. Eso, luego ya se olvida todo, empiezan las grasas, claro, la orgía, las pastillitas azules, etcétera, etcétera. Muchos de ahí han caído, mucho cuidado. Bueno, cuidándose, la verdad que el tema es coronario, pues... Pero la verdad que es odio, ¿eh? Porque nada más que te duele un poquito el pecho ya estás acojonado. Pero eso es amor. Eso es amor. Bueno, para la gente que nos esté escuchando, los 22, esperemos que entre un enfermo coronario. Mientras nos ha faltado Paco, nos han subido la audiencia un par de oyentes. Un par de oyentes, ya estamos en 23. Como lleguemos a 50, tenemos asegurado el premio Onda. Venga. Bueno, y nada, yo pues como traéis muy poco, pues me he preparado un poquito de editorial y le vamos a dar caña a Tasum, que es el ministro de Cultura. Menos mal que lo ha dicho. La semana pasada, como no estuvisteis aquí, ya le dimos leña y cera, porque, lo vuelvo a recordar, ahora se ha echado atrás, se ha acojonado, pero se ha acojonado yo creo que porque, ahora lo explico, porque decía que Ignacio Sánchez Mejía, como era torero, pues había que sacarlo de la generación del 27. Entonces yo le dije desde estos micrófonos, digo, oiga, tenga usted cuidado, que don Ignacio Sánchez Mejía fue el que amalgamó a todos los poetas de esa generación y los llevó al Ateneo, gracias a él, que pagó todos los viajes para que vinieran al Ateneo de Sevilla y hablasen sobre era un nombre a una nariz pegada, mi paisano Góngora. Entonces después se lo llevó a Pino Montano, que era donde él tenía la finca, y la gente que vive en Sevilla que sepa que si vive en Pino Montano era la finca de que todavía está allí. Se van a poner ahora la gente a excavar a ver si encuentran. De don Ignacio Sánchez. Bueno, lo que puede ser, porque ahí yo creo que tenía la ganadería de toros. Y allí se fueron a celebrarlo y estuvieron 3 o 4 días formando lo más grande, a base de disfraces, Lorca, Manuela Toraguirre. Lorca con disfraces me extraña. Cernuda, Vicente Alexandre, Damasolo, en fin, toda la generación del 27 estuvieron allí. Y decía que como era torero había que quitarlo
que había que obviarlo, dijo este ¿Ministro hombre. de qué era? El ministro de Cultura, Ah, de Cultura. ¿eh? ¿Y él lo sabe? Bueno, él ¿Qué es de cultura, digo? verá, él al final ha reconocido pues su error y además fue presidente del Betis. ¿eh? Ojo que yo ¿Te refieres a Sánchez Mejía? Ignacio Sánchez Mejía Pero fue por eso, presidente por eso. del Betis, de Real Betis Balompié. Que se tranquilice la gente. Con lo cual, en los factos que se hagan de la generación del 27, el Betis tiene que entrar. Y yo ya lo he dicho, Digo, se lo he dicho a quien se lo tengo que decir y tanto a políticos como al que se lo tengo que decir aquí en el Betis. El Betis tiene que entrar porque es que don Ignacio Sánchez Mejía fue presidente. Bueno, eso por una parte. Ahí parece ser que, según parece, ha rectificado. Pero hoy venía en el debate un periódico, un pseudomedio, ¿no? Como lo llaman ellos. Como casi todo últimamente. El pseudomedio. Diciendo que el dinero que se está ofreciendo, aunque no hay presupuesto, hay un dinero que se va renovando, eso dice, ¿no? De año en año, ¿no? Y entonces Mienten mucho. ha dejado pasar, el año pasado dejó pasar, en el 23 creo, dejó pasar un Caravaggio que a ti no te gusta, los Caravaggio, ¿no? Sí, me gusta, lo que pasa es que he visto otras cosas mejores. Ya, pero bueno, es que los Caravaggio, Carracci. si no fuera por Caravaggio, evidentemente no tendríamos a Velázquez, ni tendríamos a Murillo, Ya, porque claro. ese Bueno. claro oscuro, y claro, puede resultar un poquito tosco o duro. Fíjate tú que Caravaggio, Paco, tiene hasta que ver la pintura de Caravaggio con el cine negro. Que tiene que ver con el cine negro porque ese claro oscuro que presenta y bueno, luego los temas son muy valientes. Él te plantea, por ejemplo, la muerte de la Virgen, que además él la cogió a una ahogada, y resulta que... espérate. Y resulta que... ¿El ministro? Que se No, ponga. el ministro... Un despacho de abogado. que recogió a una abogada, creo, del Tíber y la representó como la muerte de la Virgen, que no es... Solamente hay en San Isidro del Campo un pequeño cuadro de la muerte de la Virgen, porque siempre se ha pintado y siempre se ha expresado la ascensión a los cielos, pero la Virgen muerta como tal no se ha pintado. Ha sido un tema ser. tabú en el tema de la Iglesia. Podría ser hasta una blasfemia. También hay que reconocer que Caravaggio era un poco... Bueno, fue un asesino, era jugador, asesino, en fin. Un prenda. Era un prenda. Y bueno, la flagelación de que lo pudo comprar el Prado por 30 millones de euros, que luego salió, porque el Prado creo que no tiene Caravaggios, El Prado tiene todo, pero salía 30 millones de euros. Dijo que no, que era excesivamente caro. Cuando salió a subasta, y resulta que al final pues lo ha comprado un particular que afortunadamente está siendo generoso y lo está dejando, cediéndoselo al Prado hasta el 2027. Ahora mismo ese cuadro de Caravaggio, que ya se sabe que es suyo, que además estaba tangado por ahí en una persona mayor, vale 100 millones de euros, Está tasado. O sea que ya por inversión, pero como a esta gente le da igual dinero... Creería que estaba comprando un coche. Ahora ha dejado pasar una por lo visto una Virgen con niño del barroco, una escultura, pues tenía derecho de tanteo y evidentemente él no ha querido comprarla porque el dinero lo está llevando hacia museos de arte contemporáneo que sean con obras que sean políticamente correctas, o sea, los bosques, Para Cataluña, él es de Cataluña. La Biblioteca Estatal de Cataluña, que no quiere decir que sea del Estado, ha dado 94 millones de euros. 94 millones de euros. Para una casa, la Casa Simo creo que se llama, que se está rehabilitando, 7 millones de euros. Y en fin, que dineros para el Museo del Prado, para la ampliación de aquí del Museo de Bellas Artes, cero. Y bueno... Es lo que tú dices, parece de cultura. Y me estoy acordando, Angelino, porque tú somos de la misma edad.
¿Tú te acuerdas de la condesa de Chinchón? Que yo creo que estaba Felipe González, estaba de ministro, no sé si era Javier, que fue... ¿Empieza por ese? Javier, no, que fue de la OTAN. Creo que Por eso era digo que si empieza por ese el apellido. Javier... No, bueno, ahora me... ¿Eh? Solana, Bien. correcto, Javier Solana. Y compró la marquesa de Chinchón por, no, creo que fueron 6 millones de euros. Costó 1.000 millones de pesetas. Ahora mismo eso, la marquesa, que es un cuadro de Goya que tiene una calidad impresionante, eso puede valer... Pues no podría decir, en subasta puede valer, si costó 6 millones de euros, pues ponle, multiplícalo por 10, o 60 como mínimo, porque tiene son de los retratos de Goya que tienen una calidad exquisita. Que si no tienen dinero que no compren, pero tienen dinero que no lo compren, porque me parece caro, pues a mí me parece imbécil la actuación, no el hombre. Lo que sí está investigando la escultura barroca y no aparece el nombre, no sé si hubiera sido de la Roldana lo mismo, en fin, no lo sé, no entremos en valoraciones, pero la verdad es que lo que son cosas de vírgenes y santos, ¿no? Y eso a Urtasun no le gusta a los woke, ¿eh? Vale. Y ya, pues se le habrá caído algo de la mano, seguramente. Oye, cuando hagan las cosas bien, pues se les reconoce. Bueno, el día que la haga lo diremos. No, hombre, no, pero es que estoy indignado. Y además, si fuera a decir, y lo repito, que es un analfabeto funcional, pues mira, pues no habría nada. Pero que es que este hombre es diplomático. O sea, es diplomático de carrera, Que ha estudiado la carrera de diplomático. Sí, no, pero vale. Que es diplomático de carrera. O sea, sí, que tiene la plaza y todo. Entonces, pero la cultura, al Ministerio de Cultura no se lo han dado por oposición. Pero es que deberían, a lo mejor, en vez de darse por cuotas, se tendrían que dar, pues, yo qué sé, sanidad a una persona que sea médico y esto, cultura a una persona que sepa de cultura. Culta, claro. Y no eso. Bueno, pues yo creo que... Ya no tengo más nada que decir. Un saludo al ministro, que seguramente nos está escuchando. Y nada, que espero que no se le caiga nada. Eso pasa por tener dos manos izquierdas. Y por cierto que estas de Sigena, los frescos de Sigena, que los devuelva a Cataluña también. Bueno, porque eso fue un mangazo que le hicieron ahí en Aragón. Fue un mangazo literal. O sea, cogieron y se llevaron los frescos y los pusieron en el Museo Nacional de Cataluña. Nacional. Todo lo que sea nacional no es que sea español, sino que es de Cataluña. Y es que lo robaron directamente. Sí. Ahora hay una sentencia diciendo que los tiene que devolver. Oye, pues y no lo devuelven. Ya lo traerán. Pero que no lo devuelven. Eso es lo que tiene que hacer Urtasun. Obligar a que esos frescos vuelvan otra vez a su sitio, que son de Aragón. Entonces, pues... Ya está, es Huesca, precisamente. Reiteramos el saludo. Son buenos románicos. Bueno, pues nada, vamos a pasar y vamos a comentar cosas, porque he visto algunas documentales que quiero comentarlos contigo también. Aparte de lo que tú traigas. No lo dudo. Vale, no te preocupes. Si acaso comenta tú con él, Paco. Venga. Venga, vamos. Ochentantero, ¿no? Ochentañero, ¿no? Ochentero, ¿no? Tú sales poco la noche, Esto es de los años 80, ¿no? Efectivamente, por eso es ochentero. Esto me recuerda a mi a Euro. ¿Tú te acuerdas de Euro, de los pelos largos? No, yo no lo soportaba. Y Medina.
Medina Zahara todavía tiene el pelo largo. Yo creo que una peluca. Yo no pero sé, yo, yo creo que no es peluca, ¿eh? Me parece a mí que no. que no es peluca lo que tiene Medina Zahara. No sé No, yo. hombre, pasa que eso te hace tú esas cosas, el carodao ese. ¿Tú crees que, Sí, parece que hay hay más. gente peluca como esa? Yo no creo que sea natural. Oh, bueno. Pues esta canción seguro que la conoce mucha gente, no solamente Yo por para tener esta como pelo- nosotros, sino también jovencitos. Yo para tener pelo es el de Puigdemont, el que a mí me gusta. Tiene un flequillito, tiene una caída de flequillo. Pues dime. ¿qué te digo yo? Esto es Van Halen. Esto es Festival Van Halen, digo, seguro que mucha gente conoce la canción y a la vez no sabe ni quién la toca ni cómo se llama. El grupo de Van Halen, que se llama así porque lo formaron varios hermanos que se llaman Van Halen de apellido, ¿Ah, porque sí? es una banda americana. Te rompió ¿sí? la cabeza. Sí. Pues estos tienen que venir de ahí de Alemania por Van Como casi Dien. todo americano, Sí, tiene vendrían origen de Holanda, ¿no? A lo europeo, mejor sí. holandeses. Sí. Y la formaron en los años 70, principios de los 70. Los hermanos Van Halen, más un guitarrista. Y posteriormente se unió David Lee Roth, que luego siguió la carrera en solitario. Y bueno, está considerado como uno de los guitarristas, el Eddie Van Halen, el guitarra solista. Y Eran guitarras triangulares, ¿no? No. bueno, en esa época había todo tipo de guitarras. Yo no sé si Eddie Van Halen utilizaba Las triangulares la esas, triangular. Él tenía una guitarra que se llama Frankenstrat. Frankenstein. Sí, porque ahora que estamos de Frankenstein, porque tenía partes de otras guitarras, ¿sabes? Estaba ¿sí? construida con otro tipo de guitarra, entonces le llaman Frankenstrat. Es decir, Frankenstein. le va muy mal. ¿Eh? En vez de tirarla, pues le va aprovechando los cachos. Y en todas estas listas que hay en las revistas de música está entre el top 10 de los mejores guitarristas de la historia. Era un virtuoso de la Más guitarra. que Jimi Hendrix. Bueno, Jimi Hendrix también está en los Que 10, en el top dice 10. 20. Es que éramos Es muy que, niños, es que hay mucha, es que hay Lino, mucha porque gente que tocaba la guitarra estupendamente. decía, es que Jimi Hendrix la toca con la boca. Dice, es que No. tocaba, se A ponía a ver. tocar con la boca, pero no iba a tocarla con... Sí, algunos con- sí la tocan, sí. Pero con la boca se puede tocar una guitarra Sí, eléctrica. suena fácil. Quique, Bueno, Quique, Quique, tú que con suena. la boca se puede tocar una guitarra eléctrica. Una además, vez, manaría las manos, ¿no? Que con la boca se puede tocar ¿Tú no la has visto a alguno tocando el piano sin mano? O igual. Hay gente que toca el piano sin mano. No, pero bueno, hablaban de influyentes porque la forma de tocar Jimi Hendrix era totalmente diferente a otros guitarristas. Tiene una mano muy grande. Y Eddie Van Halen también, él inventó una forma de tocar que le llaman tapping, que era tocar el mástil con las dos manos. Con las dos manos. Con las dos manos, ¿no? El Claro. mástil de la guitarra. Eran virtuosos, gente virtuosa. Y de hecho, hasta que se hizo famoso, él cuando hacía los solos de guitarra se daba la vuelta en el escenario para que no vieran cómo, Que hacía trampa. cómo lo tocaba, ¿no? Porque parece que claro, Sí, la gente se copia. Ya cuando se hizo famoso, pues ya le da igual tocar en directo y que la gente viera cómo Pero lo tocaba. luego iban tan cargadas de droga, de coca, No, de todo, no, que no, luego todo. cogían y empezaban a romper las guitarras, los unos, eran los típicos. Siempre terminaban los conciertos Esos son rompiendo. bulos, Bueno, era Jimi Esos Hendrix son el bulos. que- ¿Cómo que bulos? Si salen en los el que documentales. se la los- cargó y la quemó fue Jimi Hendrix, pero... Eso que sí es verdad, hay- le pegó fuego, le Hay pegó de fuego. todo, ¿no? que la- Este hombre no era de romper guitarra. Y de hecho al principio le costó trabajo de Como ya la que lo de que rompían le los demás. grabaran un disco. Fue Gene Simmons, el del grupo Kiss, el que lo descubrió en un concierto. De esto él se dedicaba pues a tocar canciones de otros. ¿no? Ese también es que tiene la lengua larga, así, Sí, ese- viperina. También puede tocar, también puede tocar la interesa, ¿no? guitarra Te interesa con mucho. la lengua. Más que como canta, le interesa la lengua. Sí, también pedazo de No, grupo. es que el Kiss lo que hacía era hablar de cómo iba pintado, de los pelos y tal, Hombre, era pero- la lengua, es que pero- tenía una lengua kilométrica. Aparte tocaba muy bien. Sí, sí, hombre, aquí era... La plataforma. Pero nunca me ha gustado a mí, y además este tipo de música luego se utilizaba mucho en las películas. Bueno, sí, de hecho esta canción que se llama Jump, Salta, apareció en varios Mucha. en videojuegos también, ¿sabes? Y además hay varios equipos que lo utilizan para saltar al campo. Hay un equipo francés, creo que el Olympique de Marsella y el Brøndby,
que ponen esta canción justo cuando va a salir el equipo. En vez de poner el himno. Claro, no tienen himnos bonitos como nosotros y tienen que buscar pues canciones así que animen. Ya. Lo que pasa es que esta canción, que se llama Jan Salta, más que para animar, esta la compusieron, de Billy Roth la compuso cuando se enteró que uno de los seguidores del grupo, que también era músico, pues se tiró de un balcón. Saltó. Pero seguramente porque estaba drogado. Que no, Bueno. que esos son bulos. Eso es lo menos. La droga y los problemas mentales. De hecho, el grupo este disco fue el que más vendió de Van Halen, que tiene la particularidad de que le meten sintetizadores, que es el propio Eddie Van Halen, el guitarrista, el que lo toca, y yo creo que es el pelotazo de la canción. Pero es lo que le da fuerza a este tema. por eso ochentero, porque empezaron a meterle todos los sintetizadores. Y fue el último disco que grabó el cantante de Billy Roth, que tú sabes, siempre estos grupos de música, cuando llevan un tiempo, entre los problemas de las adicciones al alcohol y a otras cosas, y la lucha de ego entre uno y otro, pues no estaba de acuerdo en seguir la línea esa de meter sintetizadores, el más rockero, y se separaron. Hizo su carrera también en solitario de Billy Roth. A mí me recuerda este tipo de música mucho ahora que se está rememorando la de Regreso al Futuro, que además la están echando en el cine. Yo no sé si tú lo sabías, están proyectando. Están echando ahora películas antiguas, las están volviendo a hacer. Y está teniendo un exitazo, la de Regreso al Futuro, la primera. Y me recuerda, cada vez que escucho yo a Van Halen, esta canción en concreto me recuerda a Jamie J. Foxx, ¿no? El que hizo... Oye, que trabaja muy bien, la película está muy bien, ¿eh? No, es un película divertida y de hecho hay mucho, ya lo hemos comentado muchas veces, se tiene miedo a ver películas antiguas, ¿sabes? Igual que escuchar música antigua. Parece como que a la gente joven de ahora, y a través del TikTok se están descubriendo muchas canciones, y después con el tema de las películas, pues hay películas antiguas que están viendo y a la gente le está gustando. Es que hay películas que tú sabes que le va a gustar a tu crío, ¿no? Yo le he puesto a mis niños películas que yo sabía que les gustaban y les ha encantado, ¿sabes? Lo que sí, pasa porque además es que estas son muy divertidas, porque además te lleva la madre, el padre, el tonto, el otro que se mete, el que le... No, son películas hechas para todo. La madre que se enamora, si tira a los años 50 se enamora del hijo y eso se va a descomponer. La verdad es que es un buen guión, está muy bien hecha, ¿no? Es un buen guión, ¿no, Angelino? Hombre, está... ¿Tú ibas a ver esas películas? No. ¿Tú que ibas a ver Cuernos de Cabra y cosas así? Yo como siempre me sentaba en la última fila. Llevaba una rebequita. Bueno. Para las piernas. Es más de la película de Archidona, no de cipote de Archidona. Mira que no quería decirlo, pero... Una vez estuvimos aquí en el visto, Betis y expliqué bien lo que era el cipote de Archidona, ya no lo vamos a decir. Además, tal cual fue escrito y publicado. Y fue lo que pasó, que en Archidona fue verídico, que en Archidona pues una pareja se sentó atrás en el cine y por lo visto la explosión fue tal que bueno, que no vea la que se lió, que fue gorda porque el muchacho son de estos trabajadores jovencitos del campo y coño estaba hidratado y llenó todo el cine. Estaba a tope. Si hubiera cogido la parte de atrás cuando tú te sientas, pues no hubiera pasado nada, pero por lo visto estaba sentado 6 o 7 filas por delante y aquello pues, pegó la explosión. La pantalla no vea. Y no veas que se lió a blanco. Exactamente. Bueno, pues me está acordando de ti, Paco, y de ti, Angelino, porque el otro día... ¿Los dos a la vez? Yo en Movistar, sí, porque en Movistar me pongo, cuando veo una película, pongo a grabar, te da la posibilidad de grabarla y luego si es película o si es documental. Entonces salió un documental de Ocaña, que yo pensaba que era la de Imprescindible, lo de Imprescindible de la 2, que lo hicieron, pero no, era el documental original de Ventura Pons, de Ocaña. Y hay que ver, es que de verdad, es que te da gusto en primer lugar porque Ocaña, que era de Constantina, y él era gay, maricón, él era maricón porque además perdido, lo decía, yo soy maricón perdido. Entonces, claro, te habla de la historia de un maricón, de un niño que estaba enamorado, en fin, lo que son los pueblos, ¿no?
Él estaba en el pueblo, que a él los estudios no le gustaba mucho, sino que él se dedicaba a pintar, pero a pintar paredes. Y al final, pues, de todos los amores que tuvo allí en el pueblo, Una brocha lleva la otra. que salían del armario, porque además este era muy descarado, era un tío. Tanto fue así que él terminó ya en Barcelona, ¿no? Y aparecen imágenes, porque Ventura Pons es un buen documentalista. Yo creo que ha fallecido. Y comiquero. Y Ventura Pons, el director, es buenísimo. Es buen director, es buen director de cine. Y entonces, claro, él se va y se junta con Nazario. Claro, ¿con qué se va a juntar? ¿Con Julio Iglesias? Y entonces se ve que Ventura Pons está cogiendo el reportaje en las Ramblas de Barcelona, que son totalmente distintas en los años 70, no tienen nada que ver con lo que es ahora, que todo está hecho para el turismo y es un poco plastiquero. Pues claro, él era transformista y iba vestida de flamenca, y al lado Nazario, riéndose, y iba con otro al lado, también gay, pues vestido de hombre y paseándola con un sombrero, con su bigote y ocaña, pues. Y entonces la gente pues la seguía, ¿no? Y a poco que esto, pues se levantaba la farda por delante y enseñaba los muebles. Y salía por detrás y el esto, la gente descojonada de risa. Y luego entraba en una cafetería y se ponía a cantar Yo soy esa, pero de principio a fin, o sea, con un arte impresionante. Nazario ha utilizado eso en sus cómics. Es que claro, esa vivencia. Bueno, y ya él cuenta, dice, bueno, yo llegó un momento en que ya, dice, estaba la luna, dice, estaba medio lloviendo. Y entonces en un concierto de la CNT... Claro, era la explosión, era la Barcelona que ya no existe, esa Barcelona ya no existe, que era la puntera, la que estaba al lado de Europa, ¿no? Y era europea, ¿no? Y entonces dice que, bueno, es que se ve que se emociona el tío, empieza a cantar, se quita el traje de flamenca y se queda en pelota viva, pero en pelota viva, claro, aquello, lo de la CNT dice que se subieron, bájate, porque esto, claro, es un sindicato anarquista, pero eso, y él iba a su bola con Nazario, bueno, aparece Nazario evidentemente, y habla, pues muy bien, dice que nunca tuvo relaciones sexuales con Nazario. Otro de los grandes, que se merece que a ver si recomiendo a Narcoma, el cómic Narcoma de Nazario. A ver si el Ica de Sevilla, porque además Ocaña murió de una manera muy trágica, que eso tú lo contaste, yo me quedé... Hay un par de versiones mínimas. Bueno, pero bueno. En este documental no sale, pero en el de Imprescindible, él estaba en su pueblo, en Constantina, según parece, entonces se vistió, pues como era un tío, porque además pinta muy bien, y está en la subasta. Yo estuve mirando dos cuadros, no, dos dibujitos así de Ocaña, lo que pasa es que estaban en 300, 400 euros, que no te creas, y se vendieron los dos, o sea que está cotizándose. Y entonces se puso un traje de papel, con la mala suerte, cuando él iba, porque era muy festivo y tal, fue andando por las calles, pues hubo una vela que se cayó y le pegó fuego al traje de papel y se quemó. Y ahí el Imprescindible, en el documental de Imprescindible, dice que qué manera más tonta de morir, porque murió además con caliente. 30 y tantos años, ¿no? Pero en fin, que me estuve acordando, digo, estos son de las... porque te hacen revivir, yo qué sé, te dan vida. Son gente que... Y si el documental está bien hecho, y no es muermo, y no es woke, y no es políticamente correcto, como se está intentando hacer ahora, pues claro, todo lo que el movimiento gay, LGTBI, todo esto... empezó empezaron allí en las Ramblas a celebrar el Día de los Gays. No había su nombre, pero bueno. Y hablaba, claro, él hablaba muy sinceramente ante la cámara. Dice, no, el hecho de ser gay, pues es más fácil que la que era, digamos, lesbiana, ¿no? Dice, el lesbianismo entre las mujeres está más oculto en aquella época, evidentemente, Pero bueno, que fue una persona que abrió el campo de la... Que hizo el camino.
hizo el camino y yo no sé si ahora qué dirían de él, la verdad, porque estas cosas han cambiado Aventura tanto. Pon también es que le va el tema ese, ¿eh? Ya, Porque ya. Si tú ves cómics que ha hecho el guiones y cosas de eso, es eso lo que tú estás contando, ¿no? Que son también muy divertidos y El otro tienen día- mucha crítica social y todo eso. Porque yo estuve el otro día hablando con la Comba y la Comba los conocía a todos. Conoce a Nazario, por supuesto, que vive, afortunadamente lo tenemos aquí, es de Castilla del Campo, de aquí al lado. Está muy bien, ¿no? Y vive o Castilleja de Guzmán. Y nos vive afortunadamente. Él era el maestro, era el profesor de GB, ¿no? Pero un maestro. Y dice que, bueno, que le recuerda a los chunguitos. Pero no de una manera peyorativa, porque, bueno, los chunguitos, la gente, yo qué sé, ahora lo puede ver de una manera, no sé, pero los chunguitos tienen su punto, pero bueno. La canción de los chunguitos son espectaculares. Que le hemos visto el punto ahora. En aquella época era de otro sector, Claro, que es diferente pero al nuestro. Es que él se movía, pero claro, era underground, ¿no? Underground que significa por debajo de tierra, ¿no? O sea, Sí, por son debajo, lo oculto. Lo Lo oculto, podemos ¿no? traducir como lo Entonces, oculto. claro, son dibujos, pintura underground, ¿no? Fuera del canal de ventas normales y que es para un tipo de gente especial, ¿no? Porque hay que entenderlo, ¿no? Eso no es fácil entenderlo, la verdad. Pero, en fin, y decía dice que a él la pintura y los dibujos de Nazario le recordaban a los chunguitos, que eran, digamos, extramuros, ¿no? Pues yo siento Es que a lo mejor, bueno, porque es que las letras de los chunguitos de lo que hablaban era de las drogas, de la heroína, de en fin, lo que le estaba pasando, ¿no? como Eric Clapton, no canta cocaína, Eric Clapton. Pues Ya. igual, ¿eh? Y él, pues, Nazario, por lo que dibujaba era, pues, su gay, su Con Nazario yo me lo pasaba muy bien. transformista y Era- te hartaba Era reír. un jovencito cuando yo me lo pasaba muy bien con Nazario, sin conocerlo. Los cómics son buenísimos, ya he dicho, Anarcoma, es una cosa Yo creo que espeluznante. sigue. Estupendo. Yo creo que ya no se vende, ¿no? Y sus cuadros. El también. víbora, ¿no? Era. Bueno, él tiene libros completos de suyo, que están publicados solamente y exclusivos suyos. Pues si no se vende, pues a ver si encontramos en algún sitio algo y lo compramos. Yo estaría encantado. Yo creo. Si cuando nos pague Radio Verdi, Víbora, yo creo. el víbora, yo ya- Víbora te lo puedes encontrar en toda colección, a lo mejor. en mi casa hay un montón, cuando quiera para allá. Eso. Creo que te hartaba, vamos, que era muy divertido, coño, que te ponía los cómics, te hartaba reír, y además muy divertido. Unas Sí, historias también muy. en esa época. Había una época muy, La muy de niña, cómics. la niña. Se ve su tendencia, porque hay que decirlo, que los personajes masculinos tenían 3 piernas. Exactamente. Y mucho pelo. Eso. Algunos es pocos, que, otros muchos. es que por lo visto, bueno, todo esto me recuerda a mí, por ejemplo, a la película Flor de Otoño, que era de José Sacristán. Porque claro, en la Barcelona de primeros de siglo y en la Barcelona de los 70, el movimiento anarquista era muy importante, pero también había un submundo que era el mundo de los transformistas. Entonces, y eran permisivos, se les permitía. Y por eso iban para allá. Entonces por eso se iban allí, porque claro, no era lo mismo, en fin. Aunque aquí la Esmeralda hizo una gran labor, ¿eh? Y hay que tenerla en los altares, ¿eh? La Esmeralda es una de las grandes, por supuesto. Todavía está corriendo el marido de mi prima. ¿Por qué? Porque conocimos a Esmeralda en una feria de Sevilla. ¿Ah, sí? Y fue a por ahí, vamos. El chaval que Era para guapo. aquel entonces era policía, pero eso así bien hecho y esas cosas. Claro. Pero bueno, era Pero descarado. con un cachondeo y una Era una y un descarada, cachondeo bueno. que no veas, muy gracioso. Aquí, en fin. Bueno, pues... Bueno, vamos a pasar a lo que tú traías. No sé cómo ha pasado de Van Halen a Ocaña, pero bueno. Los Pues pelos largos. yo venía a hablar hoy de, bueno, la excusa para hablar de cine era de hablar de Ignacio Fernández Sánchez, conocido como Tony Leblanc. Ahora sí. Ahora me habla bien, ahora me Que, habla bien. hombre, que es uno de los personajes, ya no artistas, sino personajes imprescindibles de la época de los 60, de 70 en España. Ajá. Que no solamente fue actor,
sino que también fue director, dirigió varias películas, músico. Dice que compuso más de 500 pasodobles. Sí, cántame un paso doble español, ¿no? Efectivamente, Cántame. esa de las más famosas. Sabrá la gente que a ver si Quique nos puede poner el audio. Él ha traído el audio. Bueno, al yo traigo final. audio, lo que pasa es que no sale él. En el audio que he traído yo es de una película que él protagonizó, que es un peliculón, que es Historias de la Radio. Ah, bueno. Que de Glané. son películas también, son películas corales con muchos actores, que había una playa de actores importantísimos en la España esa de los 50-60 que hacían todo tipo de películas, y en Historia de la Radio, que es una película dirigida por José Luis Sáenz de Heredia. El primo hermano de... Siempre tiene Primo esa hermano del coletilla. Primo de Rivera. Efectivamente, De José Antonio. cuando se habla del director ese, siempre la coletilla es que Primo franquista, hermano. que hizo Raza, No, un no. documental, pero él era un amante de la cultura y de hecho él empezó e incluso ayudó mucho a Luis Buñuel, que era de izquierda, vamos, reconocido. Y él en sus películas, de hecho en esta película pues de Historia de la Radio, es un homenaje a la radio y un homenaje también, bueno, el verla ahora es un homenaje a la España de esa época, ¿no? Sí, que era la radio. En la Era radio la radio. era la forma de entretenimiento de la gente, y después había muchos programas en la radio que daban premios, y premios importantes de dinero, como en este caso, pero también había programas que daban otro tipo de cosas. Que yo me acuerdo de mi tío, Fernando Turri, que me contó que su primer bolígrafo lo ganó en un programa de radio. Un programa de radio. Era con la época que lo que había era pluma y lapicero, no había bolígrafo. Ahí estaba el rey de todos los reyes, que era de la radio, el locutor de radio, que era Bobby de Glané. Bobby de Glané era un chileno, creo que era chileno, lo que él radiaba era combate de boxeo. Y terminó aquí en España y fue un boom, vamos. ¿Tienes tú en la calle? Aquí en Claro, Sevilla. la calle Bobby de Glané sí, porque además él vivió, yo creo que vivió aquí en Sevilla. Sí, vive aquí. Y él sí llevaba la cadena SER, que era la Sociedad Estatal de Radiodifusión. Y Para que además... aparece también en esta película. Y bueno, hay historia la película esta son 3 historias, y 3 relacionadas con la radio y con un premio que van a dar en la radio. Entonces, uno de los premios que iban a dar, pues se le iba a dar a la primera persona que llegara vestido de esquimal y en un trineo con un perro, ¿no? Será Pepifé. Entonces, pues los que llegaron era Pepe Isber y otro señor. Entonces le voy a traer un corte divertido, que si Quique no los quiere poner, lo escuchamos. ¿Por qué quiere tanto dinero? Para un invento importante. ¿Y usted? Por una señorita. Está enferma. ¿Qué va? Está imponente. No sé si le he comprendido. ¿Tiene usted un lío? No, señor. Quiero tenerlo. Hay que echarle un Renard. Comprenda que lo mío es más importante. Es que usted no conoce a esta señorita. Aunque sea una Venus, un invento es siempre algo de interés nacional. Mi nación soy yo. Y mi interés está en esta señorita. ¿Lo suyo qué es? ¿Otra bomba? Un pistón a doble deflector. Bah, sin pistones podemos vivir todos, pero sin señorita. Yo vivo sin señorita. Claro. Por esto inventa usted pistones. Oiga, Ande, suba. Me da usted mucha pena. ¿qué dice? ¿Que puede subir? Vamos, deben quedar pocos minutos. Este es Tony Leblanc. No es Tony Leblanc, es Pepe Isber, Pepe Isber. y otro vestido de esquimal que también ya iba por el premio, ¿verdad, la señorita? Y me parece un diálogo muy, muy bonito, muy Tony gracioso. Leblanc es el padre de Torrente. El Pues padre sí. que hizo Torrente, para que la gente le ponga la cara, Para porque lo la más gente nuevo, no los conoce. Para lo más nuevo, de hecho, Tony Leblanc estaba retirado porque él tuvo una época de muchísimas películas. Él ha habido años que ha rodado 5 o 6 películas en un año. Sí. Y llegó un momento en que se cansó. Aparte, el cuerpo empezó a fallarle. Y dejó de hacer cine para empezar a escribir obras y hacer un poco de teatro, que era más tranquilo. Pero tuvo el Famoso famoso accidente de coche que lo dejó un par de años postrado en la cama y prácticamente desapareció. Y tuvo la suerte de que le concedieran un Goya de honor a Tony Leblanc justo el mismo año que le dieron un Goya a un nuevo director prometedor, que era Santiago Segura, que había hecho un corto, creo que se llamaba Perdedores o... Sí, el único o Goya. Perturbado. Ya creo no que le era. han dado más, Sí. ya no le han dado más, y se lo merece. Se lo merece.
Y bueno, pues ahí coincidió con Tony Blanc y le propuso, oye, pues me gustaría hacer un largometraje y quiero contar contigo. Entonces él decía, pero si yo llevo retirado aquí y prácticamente no puedo ni andar. Y él fue, yo creo que, porque Tony Blanc murió con 90 años. Y yo creo que Santiago Segura le regaló 5 años más de vida. Sí, sí, porque además está genial, ¿eh? Está genial y se le veía además con una gana de vivir. De hecho, a raíz de ahí también lo contrataron para el personaje de Servan en la serie Cuéntame, el kiosquero. De verdad, El kiosquero. de kiosquero. Pero bueno, Claro, sí. el pobre no se podía mover y Claro, estaba... pues le tienen que dar puesto... Pon la manita así, coño. Tiene que dar... Y de hecho, él salió en las 4 primeras películas de Torrente, ya le dijo, como no la haga ligero, no llego, yo estaba malito. Y hizo una cosa que a él no le gustaba, que era transvestirse, porque hablando de las películas de Flor de Cactus, Flor de Otoño, perdón, él en una de las sagas de Torrente aparece como la madre de Torrente, ¿sabes? Ah, sí. Entonces, a ver, que era una cosa que a él no le gustaba disfrazarse de mujeres, ¿no? Y la verdad que está genial. Y bueno, Tony Blanc, aparte de actor, también fue, él siempre lo dice, dice que es la única persona que ha nacido en el Museo del Prado. Es verdad, cierto. En la sala de tapices de los Goya. De los Goya. Porque el padre trabajaba allí. El padre era guarda, la madre estaba embarazada y fue a visitarlo y rompió agua. Entonces él nació allí y él decía siempre que era la única persona en el mundo que había nacido en el Museo del Prado. En el Museo del Prado. Y los padres le dijeron, tú o vas a ser torero o pintor. Y dice, no se equivocaron. Y porque murió, por lo visto, el mismo día que mató el toro. Nació el mismo día que mataron a Negredo, creo que se llama. Granero. Granero. Que lo mató a un toro que se llama Pocas Penas. Y después él, pues, la verdad que ha hecho feria a mucha gente. Con Conchita Velasco, bueno, Conchita ha trabajado con todo el mundo. Aparte también fue boxeador y jugador de fútbol, que de hecho compaginaba las dos cosas, hasta que coincidieron un fin de semana que tenía un combate y un partido. Y fue cuando ya le dijeron, él tenía un seudónimo, entonces era diferente, pero coincidieron y ya le dijeron que tenía que elegir uno de los dos deportes y para alegría del padre eligió el fútbol. Fue portero. Él fue campeón de Castilla, tuvo 60 combates, por lo menos, Sí, era boxeador amateur, pero sí, le gustaba mucho y decía que tenía mucho juego de piernas. También fue campeón de claqué. Sí, también, joder, el tío era una persona, hombre, haces bien porque son de las personas que se olvidan. Yo me acuerdo, yo no sé si te acuerdas, Angelino, cuando nos poníamos los sábados a ver del bigote, directísimo. Íñigo. Se María Íñigo. Y lo contrató. Total, eso era en directo, siempre. Era directísimo. Y entonces ahí salió Miguel Bosé. Y lo veía toda España, Toda España, lo podría ver 20 millones de personas, pero así, porque era la única televisión que había. Y entonces lo contrató y se presentó. Y llegó, me acuerdo yo, con una guitarra, con una funda, y una silla. Entonces todo el mundo callado. Y se sienta el tío, abre la caja de la guitarra y saca una manzana y un plato, una manzana y un cuchillo. Y un cuchillo. Y ahora empieza, se pela su manzana, empieza a comérsela y se come el plátano y dice, pues ya está, ya hemos terminado. Y dice, bueno, esto... Sí, este es mi... Vamos, que fue una vacilada en todas reglas. No, es que, pero una vacilada con premeditación. Pues dice, voy a hacer algo que no se ha hecho en la vida. Entonces estaban todos expectantes. Y él dice que lo pasó muy mal, porque es que en cualquier momento, cualquier comentario se hubiera cargado el número, ¿no? Y de hecho, si tú te fijas, está sudando. Mientras estaba él haciendo con esa manzana. Comió la manzana entera, sí, es que me acuerdo peló, perfectamente. Se la comió entera, y se acabó. Entera. Ya, pues ya está. Y bueno, pues... son ese tipo de episodios que están en el límite entre que te están tomando el pelo o genio. Y en este caso, pues es algo de lo que estamos hablando todavía después de tantos años, con lo cual es una genialidad. Había allí un jefe de la BBC
y estaba alucinando. Decía que era un genio, que lo que acababa de hacer era de Sí, genio. porque además echarle cara. Y decía José María, bueno, ¿y esto qué es? Dice, Pues lo que nadie ha hecho en televisión. Pues, nadie ha hecho. Me comí una manzana, Y venía tenía allí aquí, todo el mundo me la 20 visto, me la comí y ahora me voy. 20 millones de personas viendo cómo se comía el tío de manzana. Ya había que echarle, Era un tío, de verdad. Luego siempre se llevaba su peluquín, porque era calvo, como yo. Y como Íñigo también. Lo mismo que Paco Rabanne. Íñigo también llevaba un buen pelucón que siempre estaba sudando. Pelucón, no, peluquín. Un peluquín. Y lo mismo que Paco Rabanne. Paco Rabanne era joven y cuando lo vemos de jovencito era lo que tenía. Es que los galanes tienen eso. La mayoría tenían sus cosillas, ¿sabes? Para mantener. Bruce Willis podía ser calvo. Entonces, pero en aquella época un calvo. Es que si tú eres guapo, te contratan por guapo y no te quedas calvo, tú ese problema no lo has tenido. No, ya, porque Tú- ni he sido guapo, tú ni eras- he sido. Claro. Tienes unos ojos para ponerte un piso, Sí, pero pero- claro, no pasa nada porque No te pasa quedes nada. calvo. Bueno, pues nos quedamos entonces. Tú tendrás como para 10 minutillos. ¿Qué dices? No, 10 minutos. 10 minutos se duerme la gente. No, dame 5. Bueno, pues la película de Tony LeBlanc, por ejemplo, Bueno, que tú te Tony quedarías. LeBlanc, bueno, es que tiene película como Los Tramposos, que es Oh. una película, El timo de las tampitas. Es una- El timo de las Ostras. tampitas, nosotros que hemos trabajado en la cárcel, Paco, se sigue dando. No, sí. Se sigue dando. O sea, y está bien que el estafado le vayan dando, porque porque está intentando estafar a engañar uno, a una persona que efectivamente. tiene una discapacidad intelectual. Porque, claro, el tipo de las tampitas consiste en que tú vas haciéndote el gangoso y como que tienes un problema de discapacidad y va diciendo papelito, papelito, y están mostrando billetes de 10 euros, por ejemplo. Pero es que la gente todavía sigue. Y entonces está el gancho y cogen a uno y dice, mira, tengo papelito. Y entonces ahí el otro dice, pues mira, y pues estos son, pues este tiene aquí cerca de 1.000 euros. Y dice, sí, papelito, mira, y los tira. Y entonces dice, pues mira, si te damos 500 euros tú, claro, venga, toma los papeles. Y al final le da los 500 euros y el otro le suelta los papelitos que al final son papelitos de periódico. El Tony Y Blanc al final y el Antonio estafado es el que intenta engañar. Y eso todavía, mira que ya se han hecho películas. Pues yo he visto en la prisión gente entrar porque la han denunciado, luego la han denunciado encima y en vez de sentir vergüenza, pues la han denunciado y han entrado por la estafa de los papelitos y en, de los papelitos. y en las elecciones. ¿Eh? Y el tipo de los papelitos en las eso y elecciones. los trileros. Todo lo que sea papel da lugar a confusión. También Correcto. el del 10º premiado, todo lo que haya un papel por medio. Correcto, Está- pero bueno, ahora ya está con los vicios empapelado. me imagino, pero de esto hace unos cuantos años. ¿Y cuál más? Mira, él le gustaba una película mucho que era El hombre que se quiso matar. Que además esa película es un remake de otra película que hizo el mismo director, Rafael Gil. Lo que pasa es que la hizo en blanco y negro y esta la hizo con Tony Blanc en color. Y ella es una de las películas que más le gustaba. A ver. Y se llama, El hombre que se quiso matar. pues seguramente la habremos visto. Está ¿no? basado en un libro de Wenceslao Flores, Ujú. vamos, que es famoso. Y él siempre tenía el mismo papelito. Él tenía papel de galán, pero tenía papel siempre de pícaro, de ese género muy Sí, típico de de aquí, que se lo de lleva. Sevilla, de Sevilla de España, que también era algo que era una especie como de buscarse la vida en esa España, ¿no? Porque todas las películas de él retratan lo que era la España de los años 50, años 60. Una España que estaba saliendo un poco de después de la guerra civil, pero que había muchos problemas económicos y muchas cosas. De timadores había en esa época mucho también. Y luego él representa también, claro, hombre, enamorarse de Conchita Velasco en aquella época, en los años 50, cuando hizo lo de La chica de la Cruz La Roja, chica de la Cruz bueno, Roja. ella tenía, Conchita Velasco, que era guapísima, Uf. en esa época tenía 18 añitos. ¿No? Él tenía el doble, 36, pero después estaban Laura Valenzuela, ese tipo de copas. Esa película fue muy famosa, era una película para promocionar la Cruz Roja.
¿sabes? Para que la gente empezara Es que a Concha dar. Velasco, aparte de ser guapa, que lo era las piernas. Tenía unas gambas, como se suele decir en italiano, que eran impresionantes. No, había jóvenes muy guapas en esa época y aparte, para las mujeres, ese tipo de película era una especie de como de revista de moda. O sea, las mujeres iban al cine y veían los vestidos, veían los peinados, veían las pinturas y todas querían ser como ellas, ¿no? Como las chicas de la Cruz Roja. Y artistas como la Copa Un Pino. Yo luego, verás, te encuentras que todas estas luchaban contra Franco. Y luego dices, coño, ¿dónde está la lucha? si resulta que trabaja más que era de Marisa Paredes, anda que nos hacía Estudio 1. Madre mía, y parecía que había estado, en manifestación, estaba todo el día trabajando, o sea... Si es verdad, por ejemplo, el que se jugaba mucho el cuello era Juan, el que hizo Los Santos Inocentes, Juan Diego. Camus. Diego. No. Juan Diego. Juan Diego sí era muy- del Partido Comunista. Ese sí era del Partido Comunista y además hacía huelga, pero esta nunca... ¿Puedo hacer una pequeña aportación? Dime, Cuando dime. he dicho gamba de los italianos, Dime. yo creo que viene más de jamba, ya. que es de jamba, que es lo que en la puerta, los laterales estos verticales de los marcos de las puertas son jambas. Yo creo que viene más por Vendrá ahí. ahí por la rectitud. Por ahí tú, por la largura y esas cosas, ¿no? Creo que viene más de eso. Pues eran unas piernas extraordinarias. En fin. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la música de Don Angelino. Ahora ya sí, ya te quedan 5 minutos, ya lo estamos ya todo hecho. Lo que vamos a hablar Hasta tampoco. la hora ventila. Venga. I worked these cotton fields since I was 9 years old. Sun beat down on my back, left my hands calloused and cold. Every dollar that I earned, the boss man took his share. Now I'm riding this highway, don't know if I'll get there. My mama sang the spirituals while she hung the wash to dry. Told me, child, keep your head up even when you wanna cry. I've been waiting tables. Buena música, sí señor, buena música. A mí el blues me encanta. Oiga, pues mira, aquí tiene blues con alguna influencia de soul y algo de gospel. Y si te digo esto, ¿dónde crees que se ha grabado esto? En América, Sí, pero ¿en qué habitáculo? ¿En qué...? pues no sé, un estudio, un me local? imagino, ¿no? Bueno, este lo canta Smokey Joe Harper, que es la Sí. voz masculina, y la voz femenina es Memphis May. Harper no era famoso. ¿Estamos hablando de los años 50? No. Pues mira, esto se grabó creo en el 65 y es una cosa totalmente inédita porque se ha encontrado mucho después, vamos, no hace mucho. Es que es muy moderno. Y se ha encontrado... Pues tiene un sonido muy bueno. ¿no? Tiene Sí. un sonido espectacular. ¿eh? Se encontró grabado en una cinta, éramos la grabación del 65. Harper, ya te digo, no era famoso, pero sí que era muy conocido entre todos los cantantes de blues, de soul y eso, y lo tenían como un ídolo en los cantantes. Entonces, aunque muchísima gente de la calle no lo conocieran, ahora te digo quién lo conocían, sí lo conocían estos cantantes, que se dejaron influencia, que
porque quisieron que él los influenciara. Harper pues solía tocar en sitios, pues aunque tenga algunas connotaciones de gospel, no iba a la iglesia, no iba. ¿Dónde? Pues los baretos llenos de humo, de Whitpulse. Bueno, de negro era al principio, después ya iba. Sí, bueno, ya, sí. Que había muchos blancos que se colaban. Sí, pero en los años 60 sí había una segregación racial. Estados Unidos había segregación hasta hace 4 días, vamos, como quien dice. Pero bueno, la segregación se puede decir que era algo oficial, pero eso no quiere decir que un blanco no le hablara a un negro, ni que un blanco músico admirara a un negro músico, que sí lo hacían. Y entonces esta grabación es una pildorita, por eso, que ha sido desconocida hasta hace poco, y precisamente porque también es un blues que está cantando George Harper y Memphis Mae. Es extraño que ya haya un dueto entre un hombre y una mujer en aquella época, y encima que sea como una especie de diálogo, que están hablando él y ella. Él la guitarra la domina bastante bien. Y la armónica, y ella tan pronto te canta así, te susurra al oído que hay algo que crece dentro de ti, como que saca el bozarrón y tienes que salir por patas. Ella tiene una voz súper espectacular, vamos. Yo de hecho pensaba, pero muy bien afinada, vamos, parece como muy bien trabajada, ¿no? Como sí, era una virtuosa de la voz, ¿no? Aquí también se puede escuchar que, aparte de la guitarra principal que está por ahí, que se escucha muy bien, la armónica, que se escucha estupendamente. También se mete un órgano Harmon, ya no sé si el B3 o el B4, no sé, de hecho, porque tampoco entiendo mucho de eso, pero sí que mete el Harmon, y para, no sé, enlazarlo un poquito también con el gospel y todas esas cosas. Y hacen ya te digo, una conversación muy bonita entre el hombre y la mujer, en el que es como que están cargando con el peso del pasado, ¿no? Pero siempre mirando, ¿no? hacia un futuro, aunque sea incierto, ¿no? Oh, es fantástica. Es muy bonita de escuchar. Pues se llama Down by the Brazos. Digo brazos porque está escrito en español. Brazos. Será, yo creo que es un río, un afluente o una cosa de esa. Viene a ser algo como entre los brazos. Hará un juego de palabras y ya no sé yo. Yo es que como me conozco el río Pecos y poco más, pues nada, ni el Mississippi. Iremos al Mississippi. Bueno, pues vamos. Paco, te esperamos la semana que viene. Es un placer estar aquí contigo. Traes unos temas maravillosos. Y Urtasun, que lea de Nazario a Narcoma. Se lo recomiendo. Por eso seguramente la habrá leído. No lo sé yo. No sé, igual ha visto más que los dibujos. Sí, porque como es políticamente incorrecto, no lo sé ya. Te lo vea con un ojo. Bueno, pues don Angelino Carracedo, hasta la semana que viene. ¿Qué día de cobro? Vale. Pues ya está, no te preocupes. Ya entra diciembre y tenéis paga extraordinaria. Adiós. Adiós. Down by the Brazos, let the muddy water flow. We've been